buenas tardes, ¿qué tal están en este martes 18 de noviembre? Les digo que tenemos un programa muy profundo, por lo menos lo vamos a empezar así, profundizando sobre qué, pues sobre el morir, el momento, el proceso de morir, y lo vamos a hacer esta tarde con el doctor Vicente Arráez. El doctor Vicente Arráez es doctor, médico especialista en medicina intensiva y sobre todo un experto en temas del duelo y en los procesos de la muerte. Ha trabajado muchos años en el Hospital General y hoy nos va a presentar su nuevo libro, Morir no es lo que parece, y nos va a hablar sobre ese alegato, así dice, a la vida, a la esperanza, a través de esas páginas en las que ha ido recogiendo vivencias personales y vivencias, además, profesionales. Por otro lado, también, hoy seguimos hablando de literatura, pero lo hacemos con la asociación Escritores en su tinta. Hoy vamos a conocer dos propuestas diferentes. Por un lado, un thriller policíaco y por otro lado, una comedia con un romance LGTBI, a través de dos protagonistas, de dos escritoras, que son Mili Gallardo y Esther M. Gozalo. Y esta tarde también tenemos espacio con Resnou Restauración para conocer la técnica de Art Nouveau. Se trata de unos transfer que se aplican a diferentes elementos inmobiliarios. ¿Quieren conocer más de todo esto que les he ido detallando? Pues nada, quédense aquí con nosotros. Pues hoy aquí en Viva la Gente vamos a hablarles de algo que a veces nos cuesta, sobre todo en nuestra cultura occidental. Vamos a hablar del duelo, de la muerte, de ese proceso, y lo hacemos con este libro del doctor Vicente Arráez, como saben ustedes, médico especialista en medicina intensiva y sobre todo un experto en temas del duelo y de la muerte. Publica este nuevo libro, Morir no es lo que parece. Les voy a leer unas palabras que hay en la contraportada. Morir no es lo que parece, es un alegato a la vida, a la esperanza, escrito por uno de los mayores expertos sobre la muerte de nuestro país. El doctor Vicente Arráez aborda el proceso de morir desde un punto de vista práctico, humano y científico. Entre otros muchos asuntos, aquí pues se pueden distinguir conceptos entre la conciencia, la mente, acercar también el mundo de los sueños, considerados como las puertas a la conciencia. Hablamos de todo esto esta tarde aquí con el doctor Vicente Arráez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Morir no es lo que parece, el viaje entre la mente y la conciencia. ¿Qué objetivo es la lectura de este libro? Porque realmente es un alegato, ¿no?, a lo que hay detrás de la muerte física. Explíquenos, doctor. El libro trata de provocar una reflexión sobre todo lo que entendemos y hemos generado en nuestra mente racional sobre nuestra finitud, sobre lo que es el proceso de morir. Y digo que es un alegato a la vida porque podemos aprender a vivir mejor sabiendo que cada momento es único, cada momento va a desaparecer y a partir de ahí lo que muere es cada momento, no es algo al final de la vida, sino que nos estamos muriendo a cada instante para que en ese momento con lo que se muere creemos el futuro, que es donde está en realidad la vida. Hay muchos tabúes, muchos silencios, como decía al principio, de hablar sobre el duelo, sobre la muerte principalmente, porque le tenemos mucho miedo a ese momento. Eso pasa en nuestra cultura. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte? Nuestra cultura, sobre todo en Occidente, se ha desarrollado muchísimo la relación con la muerte con la enfermedad. A partir de ahí todo se focaliza a evitar la idea de que la muerte tiene que ver con que nos ponemos enfermos. La enfermedad es lo que va a producir el final de lo biológico, pero como yo lo entiendo, hay una continuidad. De hecho, todo lo que muere está en nuestro cuerpo, se llama apoptosis, las células continuamente están muriendo. De hecho, no podríamos, si nuestras células fueran las mismas que cuando nacimos, pues no habríamos crecido, no estaríamos donde estamos. Tiene una evolución, ¿no? Hay una evolución permanente y esa evolución significa que algo muere para pasar al estado siguiente.
Cuando hablamos de nuestro cuerpo, lo que entendemos como nuestra vida biológica, muere, simplemente lo que está es cambiando de un estado a otro. La muerte, y es algo que trato de contar a lo largo del libro, es la transición entre un estado que construimos a través de la mente y de nuestro cerebro en esta realidad cotidiana para pasar a otro nivel energético en el que ya no hay lo que en esta vida es dual. Se rompe esa dualidad, se disuelve para estar en un estado que yo entiendo como conciencia plena y que, bueno, en diferentes tradiciones, incluso en la nuestra, pues es lo que se llama Dios, Alá, universo, la totalidad, y que en realidad es donde todo lo que construimos de nuestra mente se disuelve para que el espacio, la energía de la que formamos parte, sea como algo por lo que hemos transitado en la vida y en la muerte. La pregunta es: ¿de dónde venimos cuando nacemos? ¿A dónde vamos cuando morimos? Al mismo sitio. Venimos de que algo tome forma desde la divinidad, el Tao, el universo, la conciencia, nos da forma en este cuerpo, se disuelve cuando decimos que nuestro cuerpo muere y volvemos a la esencia de la que venimos. O sea, por lo que comenta, realmente todas las religiones, todas las culturas tienen algo en común, ¿no? Ya sea fuera de la religión, o sea, laico o con esa creencia religiosa, con la fe, sí que al final habla de esa transición de la muerte. Esencialmente todas las religiones construyen una respuesta para que nuestra mente racional no ha encontrado nada y nos ofrecen una respuesta para solucionar aquellas cosas en las que nos sentimos limitados. Eso lo hacen en general las religiones a través de la fe y de toda una serie de rituales, que es lo que cambia en cada religión para mostrarnos el camino, que en realidad todas tienen la misma base. Ese camino tiene que ver con la virtud, con desarrollarte y mantener una serie de formas, una serie de rituales, que es lo que va cambiando, pero la clave es conectar con la esencia que somos para disolver todo lo que es material y entrar en esa dimensión a la que vamos a ir de una manera o de otra. Si realmente la sociedad entendiera la muerte como usted lo está relatando, ¿sería menos doloroso todo ese proceso? Sí, siempre hay una cuestión que tiene que ver con el lenguaje, porque mezclamos dolor con sufrimiento. Probablemente si profundizásemos y reflexionamos sobre el sentido del morir, incluso con todo lo que en una etapa de la vida o con toda la vida supone creencias y fe y seguir todo lo que nos muestran las religiones, y hablo de esto desde el respeto y de la amplitud de conectar con lo esencial, que me parece que es válido para que como seres humanos, entendiendo nuestras limitaciones, encontremos respuestas ayudándonos de quienes las han descubierto y nos ofrecen recursos. Cuidado con eso, porque también si nos sentimos que nosotros no tenemos esas capacidades y alguien que nos las ofrece nos hace que dependamos de esa oferta, nos convertimos en víctimas. Y me da igual que sea una secta, que sea cualquier individuo que delega toda su responsabilidad para ser responsable de sus decisiones en otros o en lo otro, porque es ahí donde se genera el sufrimiento y donde lo retroalimentamos, no tomando nuestra responsabilidad, no asumiendo nuestras decisiones y no viviendo la vida con toda la plenitud que el ser consciente, y aquí hablo de conciencia, con ese que es darte cuenta a través de la mente de todo lo que nos rodea y cómo tratar con los estímulos que nos llegan a través de los sentidos
limitadísimos que tenemos como seres humanos, diferente de la conciencia sin ese, que es un estado de no dualidad en que ya no hay consciencia de las cosas, sino que formamos parte, y en esta dimensión solo somos fragmento de ese infinito, de esa divinidad aquí, que solo conocemos una pequeña parte. Habla de víctimas. Esas víctimas se refieren, por ejemplo, a pacientes que están con una enfermedad, ¿no? Y que pues, están recibiendo un tratamiento médico que normalmente es pues, para paliar esos efectos de la enfermedad, y luego a lo mejor todo esto avanza esa enfermedad y el fin es ese que hablábamos, la muerte. ¿Se refiere a esas víctimas? Uno puede ser víctima de cualquier situación en que dejes de ser el protagonista de tu vida. De decidir. De decidir, en última instancia. La cuestión cuando hablamos de la enfermedad en una fase que llamamos terminal, es que los cuidados paliativos, que es lo que entraría a formar parte de esa etapa en que la enfermedad no responde al tratamiento, y tenemos una cultura vivimos en un mundo en que ha mejorado mucho el tratamiento de las enfermedades, pero en ningún caso se ha podido evitar que uno muera. Entonces hay un momento en que hay que dejar de tener el foco en la enfermedad para poner el foco en el proceso de morir, y de eso es lo que trato de reflexionar en el libro en todos los aspectos. Lo que muere, la persona que muere, muere en su dimensión física, pero hay una dimensión social, hay una dimensión espiritual, y todo eso hay que considerarlo a la hora de atenderlo. Si solo atendemos la enfermedad, es un fracaso. Además, sí, se pierde la perspectiva de claro, quién está sufriendo, ¿no? La persona, quién está sufriendo esa enfermedad. Ahí es donde entran los cuidados paliativos, que tienen un enfoque ya no centrados en la enfermedad, sino solo en un aspecto, aquellos aspectos de los síntomas que pueden generar sufrimiento, y que ahora mismo hay tratamientos para casi todos los síntomas que pueden aparecer. Y esto hay que adaptar siempre, esos cuidados, a la persona, porque cada persona es distinta, y aquí dolor y sufrimiento son elementos diferentes. El dolor es del cuerpo y hay tratamiento con analgesia, y no hay límite para utilizar analgesia hasta que el dolor no se evite, no hay una pauta fija, y ahí pues va desde la aceptación de los efectos secundarios de un tratamiento que se llama a nivel profesional la sedación terminal, para que alguien pueda entrar en un sueño que evita todo lo que es síntomas y dolor. Los médicos estamos entrenados fundamentalmente para la enfermedad, y llevamos muy mal el tema de que con todo lo que hacemos alguien se muera, y ahí nuestro protagonismo pues a veces nos lleva a seguir con un tratamiento, entendiendo que la vida es duración, sin llegar a comprender que la vida es calidad, es amplitud, es no que dure un poco más, sino cómo es cada momento, y cómo, según cómo podamos intervenir, podamos retroalimentar el sufrimiento con las herramientas y la autoridad que tenemos. Y esta es la parte del profesional, pero fundamental que cada persona tenga la capacidad de decidir con toda la información que pueda reclamarle al médico como profesional que lo atiende. Y ahí creo que perdemos mucho los papeles delegando, como delegamos en la política, como delegamos en otros que se supone que tienen la autoridad, y perdemos de vista que nosotros tenemos toda la capacidad y la responsabilidad para en cada momento tomar la decisión que nos corresponde, aunque no esté de acuerdo ni con la familia ni con los profesionales, pero planteando que voy a sufrir menos si soy coherente conmigo. Doctor, en este libro de Morir no es lo que parece,
cuenta su experiencia, experiencias clínicas que ha vivido usted como médico que viene de la ciencia, pero que ha sido, entonces, poco a poco ha sido consciente, no sé si en este caso consciente o consciente, ¿no? Consciente de quién hay detrás de esa enfermedad, cómo ha sido todo esto hasta adquirir esa información que usted tiene y esta otra versión sobre ese proceso, como dice, transitorio de la muerte. ¿Ha sido de manera evolutiva conforme ha ido creciendo su experiencia como profesional? Sí, en todo en la vida o evolucionamos o nos quedamos estancados en alguien que recorta lo que es el marco de su vida. Dice, bueno, que me quede como estoy. Si uno se queda como está renunciando a vivir. A veces tememos a lo que llamamos muerte y a veces estamos muertos en la vida pensando que mañana va a ser como ayer y no entendiendo que vivir significa cambiar, evolucionar. Y para eso las crisis que tenemos en la vida, que a veces es lo que nos lleva al duelo. El duelo es simplemente la pérdida de algo que en un momento creemos que era nuestro. Y nuestra vida está construida a base de duelos. Es un duelo que nos quiten la teta de la madre cuando éramos pequeños, que nos quiten el chupete, que se rompa el juguete que teníamos, que perdamos un novio o una novia, que se rompa una pareja, que se desaparezcan la gente que ha formado nuestro vínculo poderoso a lo largo de la vida. Pero de cada una de las crisis podemos aprender. Y la clave cuando hablamos del duelo y de nuestras propias pérdidas, creo que nos puede llevar a la reflexión de que todo está en nosotros. Todo lo que ha ido cambiando es porque ya forma parte de nosotros. No hemos perdido nada. Lo que soy integra no solo lo que ha sido mi cambio, sino todo aquello que ha constituido mi entorno y que me ha ido alimentando. Y hablo desde la comida hasta los pensamientos, hasta los libros, los viajes, el contacto con otras culturas. Lo que soy es la integración de todo lo que en un momento converge en mi persona. Por eso cada uno es diferente, porque las experiencias que tenemos y las experiencias son la visión fragmentada de cómo la conciencia global se manifiesta en esta dimensión. Solo experimentamos aspectos de esa totalidad a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos solo captan una parte pequeña, pero con eso construimos nuestra realidad. Y ahí es donde cada uno vamos a ser diferentes y cambiantes. Bueno, pues todo esto y mucho más en este libro que ustedes tienen en pantalla, que están viendo, Morir no es lo que parece, por el doctor Vicente Arráez. Y en cuestión de unas semanitas, ¿no?, va a haber una presentación oficial en una librería aquí en Elche, doctor. Sí, lo estoy presentando ahora por diferentes sitios de España que organiza la editorial, y la semana del 5 se hará publicidad en la librería Punto y Coma, se hará la presentación y bueno, pues para quien le apetezca, pues algo que siempre para los amigos me gusta, la de firmar, dedicar el libro a cada persona. Pues es un placer tenerle esta tarde con nosotros aquí en Viva la Gente. Doctor Vicente Arráez, gracias, de verdad. Un placer para mí también, muchísimas gracias. Nosotros vamos ahora a hacer una pequeñita pausa. Volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Seguimos en este martes y seguimos hablando de literatura, pero en esta ocasión lo hacemos a través de la Asociación de Escritores en su Tinta. Y esta tarde nos acompaña Mili Gallardo y Esther M. Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Encantadas de estar aquí. Y Esther por aquí. Hola.
Bueno, venís a hablarnos ahora de vuestras novelas, pero bueno, explicarnos un poquito también desde la asociación. Estuvimos hablando hace un mes con otros compañeros que vinieron aquí. Hacéis diferentes actividades a lo largo del año. Tenéis algunas programadas dentro de poquito, ¿no? Sí, bueno, pues la siguiente actividad que tenemos programada es en la Feria Santa Caterina, en Monóvar, que es un evento que se lleva a cabo todos los años y solemos asistir. Es muy concurrido, hay mucho público y es un lugar al que solemos querer ir por eso, porque hay mucha afluencia, se vende todo tipo de libros, de todos géneros. Ahí vais con vuestros libros también. Y vamos, claro. sí, con nuestros libros. Aparte de eso, ahora en estos momentos estamos colaborando también con el Ayuntamiento, con la Concejalía de Mayores, en un certamen literario y algunos de nuestros socios participan como jurado. Ajá, qué bien, ¿no? Y en vistas también varias ferias navideñas, bueno, siempre hay cositas por ahí. Pues recuérdanos, Esther, ¿cuántos sois en la asociación? Es una asociación abierta a que la gente también puede participar, ¿no? Claro, es una asociación abierta, de hecho está registrada a nivel nacional, con lo cual cualquier persona de todo el territorio podría asociarse. Ahora mismo creo que estamos en unos 26 socios y creo que hay alguno esperando a ver si entra. Y bueno, en principio sí, todo el mundo que escriba, que tenga un proyecto de escritura... Tiene que ser escritor, ese Hombre, es el requisito, claro, ¿no? está claro, si no... Pero no es necesario que sea de Elche. Elche, como hablábamos, no es necesario que sea de Elche, pero sí que sea escritor. Muy bien. ¿Tenéis también redes sociales para que la gente pueda ver también los diferentes calendarios de actividades que me estáis contando y todo esto, y lo que hacéis? Sí, tenemos una página web, escritoresensutinta.com, y ahí, bueno, pues hay mucha información, tanto de autores como de algunos consejos para escritores que se inician. Y aparte tenemos en Instagram y en Facebook, igual, Escritores en su Tinta. Y bueno, pues por ahí la gente puede contactar con nosotros, ver un poquito qué es las cosas que hacemos, cómo funciona un poquito la asociación. Y también a través de, bueno, muchos de nuestros socios han llegado a la asociación pues por contactos con alguien. Quiero decir que hay varias vías de... Hay un poquito de todo. Sí. Y eso está bien, ¿no? Por ejemplo, que haya diversidad de edades, de experiencia en la vida, porque así los jóvenes se pueden nutrir de las personas que tienen más experiencia en todo esto y podéis hacer, ¿no?, entre vosotros también sinergias. Sí, sí, la verdad es que hay mucha variedad, hay personas muy jóvenes, muy mayores, que escribimos géneros muy distintos, tanto en narrativa como poesía, como de todo, es que hay de todo, en lengua castellana, en valenciano. Entonces es muy interesante cuando nos reunimos y cada uno pues va exponiendo o vamos compartiendo los proyectos que tenemos en marcha. Tenéis la misma pasión, que es la de escribir, claro, sí, hacer disfrutar a la gente, ¿no? Entonces... Sí, eso es lo que compartimos, la pasión. Mili, vamos contigo, Mili Gallardo, y vamos a hablar de Vera, que la tenemos aquí, ese es el título de la novela, y tiene 2 ediciones y 2 portadas diferentes. Cuéntanos. Hemos sacado la segunda edición porque, bueno, el libro está ambientado en Elche, la historia transcurre, el centro es el Altet, pero bueno, se menciona Gran Alacant, Arenales, Santa Pola, Elche, digamos que esa pequeña zona de la comarca. Y dentro del libro yo quería hacer una especie de, bueno, dedicatoria, homenaje, como queramos llamarlo, a Elche. Entonces hay algunas ilustraciones de palmeras, de mangrana, de dátiles, pero me quedaba una cosita porque claro, quien ve la portada pues puede parecer que es una cosa y es otra. Entonces dije... Es un thriller, eso sí. Es un thriller. Thriller policíaco. Sí, es policíaco. Lo que pasa que, bueno, es algo más que un thriller policíaco. Tiene subtramas que no tienen nada que ver con el thriller y, bueno, está todo ahí enlazado. Y por eso decías que faltaban esas referencias a Elche. Faltaba la referencia a Elche, que creo que es la palmera. Había que poner palmeras y ahí están. Has querido, bueno, pues me faltaba esto, vamos a solucionarlo con la segunda edición. Exacto. Bueno, pues cuéntanos, ¿quién es Vera y qué es la 4ª generación? Bueno, pues Vera es una inspectora de policía que sufre un, llamémoslo, traspiés en la vida y se aleja y se va de Elche, que es su ciudad.
Pero bueno, pues luego parece que las cosas han empezado a remontar y regresa. Y cuando regresa, pues es cuando encuentra en el trabajo este caso. La novela va en torno al caso policíaco. Se encuentra una mujer asesinada en el aeropuerto y gira en torno a ese caso. Pero hay subtramas que, según muchos lectores, cobran tanta relevancia que incluso superan la trama policial. Entonces, por eso digo que es un thriller policíaco, pero tiene ahí alrededor un suspense personal con bastante relevancia. Imagino, hay varios personajes y cada uno tiene sus historias. Sí, hay varios personajes. En esta novela no le he dado demasiado protagonismo a los otros personajes, como en otras que sí que cobran mucha fuerza, pero sí que hay muchos personajes y todos tienen su matiz en la trama. ¿Es la primera vez que decides hacer un thriller? Sí, es la primera vez que decido hacer un thriller, luego he hecho otros, pero este fue el primero. Fue el primero porque yo escribí, mi segunda novela es una novela romance erótica, pero al final tiene ahí un poquito de suspense. Y mis lectores me decían que les había gustado mucho eso. Pues oye, anímate, anímate. Y yo siempre he sido lectora de thriller. Bueno, leo de todo, pero el thriller me gusta. Pero pienso que a veces es tan complicado enlazar todo y que todo cuadre y que no metas la pata y que como que no dejar nada por ahí pendiente. Sí, claro, y al final me animé y bueno, pues parece ser que no ha quedado mal. ¿Qué tal la gente? ¿Cómo lo ha recibido los lectores? Muy bien, la verdad es que las críticas han sido buenas y estoy contenta porque era un experimento al final y creo que ha quedado... De hecho, te animó, como dices, a escribir otra clase de thrillers, ¿no? he seguido en ello, sí. De hecho, ahora estoy escribiendo uno que roza la novela negra y... Un puntito más. Un puntito más, y yo siempre me gusta, bueno, a ver, ponerme retos. Sí. ¿Dónde se puede adquirir este libro? El libro se puede adquirir en Amazon, o contactando conmigo, bien por mis redes sociales, bien por mi correo electrónico que está en mis redes sociales puesto. Mili Gallardo, ¿te podemos buscar en redes? Dime. Mili Gallardo, para buscarte en redes. Mili Gallardo, .325 o milie.rr, que bueno, tengo los dos. Entonces, sí. En Alitruc, en la librería Alitruc, también hay ejemplares de Vera a la venta. ¿A quién va dirigido entonces? ¿A qué tipo de lectores? A todos los lectores, menos el público infantil, claro, pero a todos los lectores, desde 12 años hasta todo. Hasta que quiera. Hasta el todo. Hasta el todo, sí, porque, bueno, ya hemos comentado que es un thriller, pero también es una novela intimista, habla un poquito de la superación cuando uno tiene pues un bache en la vida, es decir, que no es solo para público que le guste el policíaco. Pues Mili, gracias. Ahí tenemos Vera, y de un thriller policíaco pero con historia, nos vamos a una comedia, ¿no? Una comedia de aventuras, Que me caiga un Adonis. Sí. A ver si lo podemos ver, ahí lo tienen en pantalla, con esta portada, Esther M. Gonzalo, la autora, que está esta tarde con nosotros. Esther, cuéntanos, Que me caiga un Adonis, ¿qué es? He cambiado bastante el registro con respecto a Mili. ¿Sí? Bueno, pues es una comedia de aventuras, como has dicho, pero también es una novela de fantasía urbana. La trama transcurre en Elche también, que he decidido traer de mis novelas esta justamente por eso, porque la trama se desarrolla aquí. Y bueno, pues me parecía muy chulo meter elementos fantásticos dentro de lo que es mi ciudad, donde en el día a día parece que no pasa nada extraordinario. ¿Elementos fantásticos? Sí, ¿Eso qué sí, es? A ver, la fantasía urbana es un género que de lo que se trata es de coger una ambientación
de un lugar normal, un lugar donde a priori nunca pasa nada, como puede ser Elche, como puede ser cualquiera de las ciudades que conocemos, y meter algún elemento mágico. ¿Vale? ¿Y qué podemos encontrar dentro del libro Elemento Mágico? Venga, dinos uno solo. Uno solo. Por ejemplo, podemos encontrar un ángel. Ah. ¿Vale? Bueno, y pues, van sucediendo muchas cositas. Pero es lo de que me caiga un Adonis, más o menos, ¿no? Claro. A ver, yo quería encontrar un momento mágico, entonces busqué el Elche del cambio de siglo, del año 2000, cuando pasamos al año 2000, que todo el mundo estaba con sus teorías. Era el fin del mundo. Que era el fin del mundo, que sí, podía pasar cualquier cosa, tal. Entonces he aprovechado ese espacio temporal para que puedan suceder cosas mágicas, y además he puesto a un protagonista bastante inmaduro, aunque es un chico de 30 años, que es el que aporta la parte cómica a la historia, ¿vale? Con su forma de ver la vida. Su historia es un romance. Sí, es un romance. LGTBI. Sí, Ajá. es un romance, pero no toda la novela se basa en el romance, tiene más cosas. Tiene amistad, tiene aventuras, tiene una secta por ahí, tiene muchas cosas. ¿Es la primera vez entonces también que te atreves con este tipo de género así de comedia, o suele ser tu estilo? A ver, yo suelo variar de género en cada novela que escribo, pero sí que es verdad que todo el mundo me dice siempre que todas mis novelas tienen un puntito cómico. Entonces en esta como que quise explotar más ese punto. ¿Ha salido bien? Sí, sí. De hecho, a mí es la que más me gusta de todas las que he escrito, porque me lo pasé bomba escribiéndola. Bueno, el personaje, ¿no?, se define como ateo. Sí, sí. A ver, normalmente a casi todos o a todos los autores nos pasa que en las páginas siempre, de nuestras novelas siempre hay algo que tiene que ver pues, con nuestras vivencias o con nuestras experiencias, ¿no? Entonces, sin yo darme cuenta, hay una persona en mi vida con la que siempre tengo ese desencuentro, que discutimos en el punto de que yo quiero que entienda que hay distintas formas de creer o de no creer o de vivir la religión, y que todas son válidas. Y entonces eso se coló en la novela de un modo un poco transversal. Pues hay un personaje, por ejemplo, que es una psicóloga que se ha criado en la fe cristiana, y ella sin ningún problema mezcla ciencia y religión tan ricamente y no le importa. Y luego está el protagonista, que debido a su interés amoroso, él se ha criado en una familia atea, no tiene información ninguna sobre la religión, pero decide empezar a creer, pero eso, sin información previa. Entonces él un poco como que se va inventando todo y lo va viviendo muy a su manera, que también es válida, pero es bastante cómica. Bueno, pues que me caiga un Adonis. También te pregunto, ¿dónde podemos encontrarlo? Bueno, pues por ejemplo, aquí en Elche está en muchas librerías, no voy a decir en todas, pero en la mayoría de librerías de Elche, y si en alguna no les queda, pues lo piden. También me lo pueden pedir a mí a través de mis redes sociales o en Amazon. Esther M. Gonzalo. Sí, en unas pone eso y en otras pone Esther MG, pero bueno. Vale. Que lo sepan, si no, meten mi nombre en Google y les salen las redes sociales. Bueno, pues estas son las dos propuestas de hoy de esta Asociación de Escritores en su Tinta. Dos propuestas muy diferentes, ya lo ven, pues este género por un lado de comedia, de aventuras, y por otro lado también un thriller policíaco, pero los dos con una profundidad también de la vida a nivel social. Gracias a las dos, Mili Gallardo y Esther M. Gonzalo. Gracias a las dos de la Asociación Escritores en su Tinta. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Nosotros hacemos una pequeñita pausa como siempre, pero ya saben que enseguida volvemos. Estamos aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente y vamos ahora con el espacio que tenemos los martes de manera quincenal
con Resnou Arte y Restauración y con Eva María Mendiola. En esta ocasión nos va a enseñar una técnica diferente, se llama Art Nouveau y se trata como de aplicar unos transfer al mobiliario u otros elementos. Vamos, es mucho mejor que Eva María Mendiola nos explique esta técnica. Actividad de alegría, en cada pieza, en cada día, familia y recuerdos, en Resnou los compartimos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez, Resnou Arte y Restauración, tu espacio para decorar, restaurar, renovar, bueno, un millón de cosas. Sabes que te ofrecemos nuestros servicios en calle México número 2, aquí en Elche, que restauramos por encargo y que también te ofrecemos clases de restauración para que lo hagas tú mismo o tú misma. Quiero enseñar, bueno, estos transfers que hemos recibido. Yo he hecho una prueba con este para ver cómo quedaba. Se pueden aplicar muebles también sobre tela. Son muy fáciles de utilizar, se aplican solo con la plancha y he pensado que podría estar bien enlazar, dado que he elegido este, que a mí me recuerda mucho a las pinturas de Klimt, pues he pensado que estaría bien hacer un poco de repaso sobre aquella época decorativa. El arte de Klimt, recordarás que usaba muchos dorados y un tipo de estética muy parecido a este, los amantes, el beso, seguro que los tienes en mente. Bueno, en esa época había un estilo decorativo muy concreto. A mediados ya del siglo XIX empezamos a recibir telas desde Japón, porque Japón abrió el puerto de Yokohama y empezamos a recibir sus mercancías. Y entre los diseñadores, artistas y creadores empezó a crearse un gusto por lo oriental que se fue insertando o adaptando a los gustos europeos. A final del siglo XIX, entre las guerras de la franco-prusiana y la Primera Guerra Mundial, tenemos esa época tan conocida, la Belle Époque, y en ese momento empieza a desarrollarse el Art Nouveau en algunos sitios, en cada país se llamó de una manera, sería nuestro modernismo, y ahí digamos que se busca una evasión de la realidad, buscar mundos fantásticos, agradables, donde solo el placer y la diversión tienen lugar, y se desarrolla, bueno, entre otros, el arte de Gustav Klimt. En decoración, los muebles adaptan unas formas curvadas, motivos florales, vegetales, recordarás libélulas. En España es muy famoso el caso de Gaudí, en España y en el mundo, pero bueno, es nuestro modernista internacional. Así que si piensas en todas sus creaciones, tienes la foto exacta de lo que era el modernismo. El modernismo o Art Nouveau a lo largo del siglo XX se va transformando en algo que se llamó Art Deco, y el Art Deco, aunque a veces se confunden porque en algunos aspectos se parecen, pero el Art Deco tiende a ser más geométrico, coge elementos de vanguardia tecnológicos y los incluye en sus diseños. Y estirando un poco el chicle, dentro de ese gusto por lo oriental, que se hace muy patente en ambos, en el Art Nouveau y en el Art Deco, podríamos tener este mueble que tiene inspiración, yo creo que balinesa, y aunque no es Art Deco propiamente dicho, sí que está en nuestras tiendas y en nuestras vidas porque sentimos esa atracción hacia el mundo oriental. Te voy a enseñar, por un lado, te voy a enseñar muchas cosas hoy, te voy a enseñar por un lado cómo se aplican estos transfers, que ya te digo que son muy sencillos y que yo lo he aplicado sobre este lienzo porque ya había hecho un ensayo con pan de oro y he pensado que podía quedar bien este estilo de imagen con el pan de oro que ya tenía preparado. Y por otro lado, vamos a hacer
con este mueble el camino inverso. Vamos a ir desde lo oriental hacia un estilo de decoración más actual, más contemporáneo, para que este mueble, que ves que ya tiene las puertas desmontadas, era una cedetera. Hemos quitado, bueno, ya hemos desmontado parte, hemos eliminado todas las tablitas que servían para insertar los CDs y queremos convertirlo en un rincón del café, para que se puedan almacenar cafés, infusiones, tus tazas preferidas, etc. Entonces, vamos a aprovechar que tengo las puertas desmontadas y vamos a hacer un efecto desgastado para que estas puertas puedan estar en cualquier cocina, sea cual sea su decoración. Te lo voy a enseñar todo y luego vuelvo. Te muestro un poquito más de cerca los transfers que te acabo de enseñar. Hemos elegido estos dos modelos y el lienzo sobre el que voy a estampar el primero con el papel de horno, es papel de horno normal y corriente. Elegimos la posición, ves que, bueno, es como una pegatina en realidad. Y con el papel de horno encima pasamos la plancha. La temperatura, el fabricante indica 160 grados, depende qué plancha necesitarás subirla un poquito más, un poquito menos, porque no suele poner a cuántos grados está, solo máximo, mínimo y esas cosas. Bueno, planchamos bien, no se suele tardar demasiado. Yo, como era la primera vez, me he querido asegurar de que lo planchaba bastante bien. Este transfer lo puedes aplicar, yo lo estoy aplicando sobre tela, se puede aplicar también sobre madera y necesita un poquito menos de calor, y lo puedes aplicar sobre madera ya preparada, sobre madera que vas a teñir. Lo puedes usar como cualquier otro elemento, como una plantilla, y añadir los efectos que tú quieras. Ves que lleva una lámina que se retira una vez que ya está pegado. Si en algún punto este se nos ha pegado muy bien, pero si en algún punto no se pega, no importa, le vuelves a aplicar calor y terminas de pegarlo, lo reposicionas. Bueno, parece que ya casi lo tenemos. Ahí está. Bueno, y aquí tenemos un motivo decorativo muy propio del modernismo, el Art Nouveau, etc. Vamos con las puertas. Lo vamos a hacer con esta pintura que ya te he enseñado alguna vez, lleva el barniz incorporado. Y con pinceles secos, y bueno, hemos elegido esos que están un poquito duros, pues los vamos a usar para retirar pintura. Y un trapo que humedeceremos. Empezamos a pintar, vamos a dar una primera capa. Te comentaba en la intro que en la segunda mitad del siglo XIX las exposiciones internacionales despiertan interés por los tejidos japoneses. Japón en ese momento está expandiéndose, abriéndose al exterior, al comercio internacional. Y aunque Oriente siempre ha sido exótico para nosotros y ha despertado nuestro interés, en esta época, bueno, especialmente Japón. Con un paño húmedo, no hemos dejado que seque mucho la pintura, la acabamos de aplicar, retiramos, ves que si en algún sitio has retirado demasiado, bueno, ves, como hay exceso de pintura, puedes redistribuirla. Y empezamos a hacer lo mismo con el marco. Vamos a dejar ese desgaste así porque luego haremos una segunda capa. Mientras esa se seca, aplicamos la pintura sobre el marco y aprovecharemos para hacer otro tipo de desgaste. Bueno, vamos a ir combinando la brocha y el trapo para que puedas ver cómo resultan. Hay muchas formas de desgastar. Podemos desgastar con lija, usando ceras, mil maneras. Bueno, si no mil, muchas. Hoy hemos elegido estas para cambiar el estilo de este mueble. Mira, ¿ves? Con la brocha retiro pintura. La brocha lo que hace es que deja un rastro como veteado. Y ahora con el trapo húmedo desgasto, como hay en esta puerta hay relieves, desgasto y van a salir un poquito más los relieves. Te lo acerco un poco para que puedas apreciarlo. Aquí lo tienes, ¿ves? Van saliendo un poquillo el dibujo.
Mientras hacemos el desgaste con el trapo, te sigo contando. Las casas y palacios en el Art Nouveau al final es un arte burgués, bueno, como todas las artes. La paga quien tiene dinero. El que no tiene dinero, ni arte ni gaitas, se apaña con lo que puede. En las casas y palacios del Art Nouveau se buscaba una unidad de estilo. Cada pieza de mobiliario estaba diseñado para adaptarse al conjunto. Las vidrieras de colores, las columnas con formas excéntricas, flores, cerámicas, rejas curvas y en general todo tipo de ondulaciones y asimetrías. Todo pensado para crear esos espacios, digamos, de ensueño en los que pudieras evadirte de las épocas que habían pasado, de las épocas de guerra que habían pasado. Y el arte decorativo como muy barroco, había muy dorado, muchos colores y muchos elementos, y luego además es la forma curva que también recarga los ambientes. Mira, en esta ocasión estamos desgastando, hemos dejado que la capa de pintura seque un poco más, antes hemos desgastado nada más pintar, ahora hemos dejado que seque, no está seca del todo, pero ya está seca al tacto y ves que tengo que frotar con un poco más de energía para conseguir llevármela, pero eso hace que se combinen las dos, la que puse primero y la que estoy desgastando ahora. Lógicamente, para cambiar el estilo de este mueble, efectivamente también podríamos sencillamente haberlo pintado de un color plano, todo blanco, todo azul, bueno, de un color sin hacer el desgaste. Pero me parecía interesante dejar que se pudiese entrever entre capas la pintura original que tiene el mueble. Este es un mueble contemporáneo, no es histórico, de hecho hay algunas partes que son de DM. Pero el colorido original del mueble me apetecía que se pudiese ver hasta cierto punto. En el marco hacemos lo mismo, hemos dejado que seque la pintura, esta capa sí que la tenemos, como te comentaba, seca al tacto, te lo vuelvo a acercar para que lo aprecies un poco mejor y al pasar el paño destacamos lo típico. Este es un mueble que si lo dejamos como estaba, nos podría servir decorativamente como un contrapunto en una habitación muy sobria o muy uniforme, pero bueno, en decoración es que podemos jugar a eso, buscar la unidad o buscar el contraste. Y aquí vemos las dos puertas, una desgastada y otra sin hacer nada todavía, para que las veas un poquito más de cerca. En la parte de arriba hay un desgaste con la misma técnica, pero un poquito diferente. ¿Qué te parece? Hasta aquí todo lo que te cuento hoy. Si queremos transformar nuestro mueble hacia finales del siglo XIX, principios del XX, podemos incluir detalles dorados o estos transfers tan chulos de aire modernista. Si queremos hacer el camino inverso hacia la actualidad, bueno, podemos dar una capita de pintura con algún efecto chulo y traerlos un poco a la modernidad. Y esto es todo. Te espero en el próximo espacio de Resnou Arte y Restauración en Elche 7, siempre creando. Un saludo, chao. Creatividad y alegría en cada pieza, en cada día, familia y recuerdos. En Resnou los compartimos. Y hasta aquí llega este Viva la Gente de este martes 18 de noviembre. Mañana, como siempre, volvemos a la misma hora a partir de las 7:30 de la tarde. Les espero aquí. Hasta mañana.